cuando se trata acerca de la división o de la falta de unidad, como también es la unidad, lo que tienen en común es que ambas, tanto unidad como división, son producto de algo que es intencional. Ninguno de los dos son accidentales, ¿ok? Entonces, el poder trabajar en una organización, en una institución, en una relación donde traiga unidad, va a requerir trabajo para que esa unidad se pierda y eventualmente se evapore. También va a tener un cierto tipo de intencionalidad. Y es por eso que esta noche lo que queremos pensar en la ilustración que algunos de ustedes me han escuchado usar anteriormente, pero es la ilustración de la cual trágicamente se aplica en muchos de nosotros, y es la ilustración de Charlie Brown. Charlie Brown tiene una costumbre en la cual él típicamente agarra una flecha, agarra un arco, y lo que hace es que ve la pared, la tira, y donde encaje la flecha en esa pared, ahí después de que la encaja, va y él literalmente va a empezar a dibujar un tiro al blanco. Entonces, trágicamente esa es la cultura en que vivimos. Trágicamente vivimos una cultura en la cual le tiramos a todo, a lo cual si le tiramos a todo, siempre le vamos a pegar. Cuando no hay una cosa objetiva a la que estamos apuntando, estamos teniendo un estudio con respecto a la interpretación de la Biblia, y una de las frases que usa el escritor del material, que es el Dr. Bob Utley, él dice y está haciendo referencia a un libro, él dice que un libro que significa todo, no significa nada. Entonces, tiene que haber algo específico en todo ello con respecto al proceso de llegar a la unidad en las relaciones interpersonales. Y yo sé que esta tarde hay personas casadas, hay personas que han estado casadas, hay personas que desean estar casadas. Yo sé que esta tarde tenemos diversidad en cuestión de las personas que se han conectado. Y digo diversidad porque estamos conectados a través de Zoom y tenemos aquí a ustedes, tenemos un grupo bastante grande, pero también tenemos gente conectados a través de los medios sociales, los cuales también les damos la bienvenida. Pero independientemente de donde te encuentras, si esta es la perspectiva del mundo en que vivimos, donde ilustra la cuestión de Charlie Brown simplemente agarrar una lanza, toma un arco, la avienta a la pared y donde pegue, ahí es donde dibuja el tiro al blanco, tenemos una cultura de relativismo, tenemos una cultura en la cual el único pecado que hay, hemos dicho anteriormente, es decir que hay pecado. Tenemos una cultura en la cual tratamos en nombre de incluir, en el nombre de tal vez de traer un cierto tipo de unidad, hemos negociado las cosas que de acuerdo a los principios de Dios no son negociables. Y es por eso que quisiéramos sentar las bases de lo que tratamos de evitar. Queremos sentar las bases esta tarde de lo que la palabra de Dios enseña que sucede cuando la familia, cuando el hogar, cuando la sociedad, pero específicamente el matrimonio, usamos este tipo de actitud o de perspectiva en la relación matrimonial. Cuando simplemente tiramos y al ver qué pasa, al ver qué sucede, al ver cómo nos va, o simplemente hacer compromisos circunstanciales. Y estoy hablando de lo que la Biblia enseña que está anticipando lo que va a suceder. Y si tienen una Biblia o quieren seguir la lectura conmigo en la pantalla, Efesios 4 del 17 hasta Efesios 5 versículo 20, toda esa parte de la Biblia que no la vamos a leer porque es mucho, pero simplemente les voy a decir, eso es lo que produce una relación o un matrimonio que usa la perspectiva o usa la estrategia de Charlie Brown y de Snoopy. Cuando el matrimonio pierde o se distrae o negocia el compromiso de vivir en unidad o ser una sola carne, esto es lo que sucede. No lo vamos a leer, pero lo que voy a hacer con ustedes, si me lo permiten, es que voy a compartir mi pantalla, porque de esa manera les voy a ilustrar rápidamente lo que estoy diciendo. Y lo que estoy diciendo es básicamente esto. No sé si alcanzan a verlo ahí, pero básicamente esto es a lo que me refiero. Efesios capítulo 4, dije, iniciando en el 17, observen cómo del 17 hasta el 5:20 es esa trayectoria que Pablo lo que está haciendo. Observen el subtítulo, vivan como hijos de luz. Y al principio dice, así que les digo esto y les insisto en el Señor. Y aquí va a empezar a decirles lo que deben de dejar de hacer. Y eso es lo que yo caracterizaría, eso es lo que yo etiquetaría como la actitud de Charlie Brown en la relación, otra vez, ya sea conyugal, ya sea de noviazgo, ya sea inclusive entre hijos, entre hermanos. Dice, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Típicamente este tipo de palabras está implicando que deben de dejar de hacerlo. A causa de la ignorancia que les domina y por la dureza de su corazón,
Hablando de estos paganos, dice, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Entonces piensen por un momento, porque no voy a leer todo, pero aquí inicia esa trayectoria. Si se van al capítulo 5, es el capítulo 5 que muchos de ustedes o muchos de nosotros conocemos, y en este capítulo 5, él va a detener la conversación precisamente ahí donde típicamente hablamos o decimos, si ustedes van aquí abajo, donde entran los deberes conyugales en cuestión de la relación, y habla acerca de la sumisión mutua y todo eso. Pero una vez más, típicamente se nos olvida lo que está antes, y lo que está antes hasta el versículo 20 del 5, una vez más, 4:17 al 5:20 es lo que él nos indica que debemos de dejar de hacer. Entonces, esta tarde, nada más quiero que piensen conmigo en estos principios, porque una vez más, o sea, no estoy diciendo que así es como vivimos nosotros, o no estoy implicando que así es como vivimos, pero simplemente quiero que esta tarde pensemos, porque esto es lo que vamos a tratar de evitar. Esto es lo que vamos a usar como un diagnóstico, Efesios 4:17 al 5:20. El antídoto para que no suceda esto, porque una vez más, esto es el producto de la estrategia de Snoopy, el antídoto es regresar precisamente a esa unidad, al ser una sola carne. Y una sola carne implica, desde el libro de Génesis, desde la experiencia donde el Señor forma en un contexto de perfección, en un contexto donde no ha entrado el pecado, porque este es el capítulo 2, habla él acerca de esta experiencia en la cual él dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos se fundirán, se unirán, y literalmente usa la palabra fusión, de fundir, de fusionarse, y serán un solo ser. ¿Qué es lo que estamos diciendo esta tarde? Eso es lo que estamos diciendo. Si acaso quieren tomar notas, o si acaso les interesan estas notas o la presentación, el PowerPoint, se los podemos compartir también. Pero esto es básicamente esto. Estas frases que estoy por compartirlas, las aprendí o las he escuchado, las he visto de diferentes recursos, de diferentes fuentes, y simplemente una de ellas es esto, que la meta del matrimonio es simplemente el construir una vida juntos. Cuando hablamos de fusionarnos, de ser una sola carne, es para construir una vida juntos. ¿Qué es lo que implica? Implica que el propósito o la meta del matrimonio no es el sentirnos enamorados todo el tiempo. Y no estoy en contra del enamoramiento, no estoy en contra de que manifestemos tal vez el romanticismo o el cariño, simplemente que vivimos en una cultura que trágicamente invertimos el papel o los papeles. Vivimos en una cultura donde pensamos que el propósito del matrimonio es sentirnos enamorados todo el tiempo. Entonces, la implicación de esa manera de pensar, que yo argumentaría que es la manera de pensar de Charlie Brown o de Efesios 4:17 al 5:20, es que trágicamente los matrimonios típicamente se cancelan o terminan porque en un momento dado pierden el enamoramiento, porque dejan de amarse. Y una vez más, yo no estoy fomentando que dejemos de amarnos, ni estoy diciendo que es malo el que nos amemos. Todo lo que estoy diciendo es que, de acuerdo a la palabra de Dios, basado en el pasaje que acabamos de leer, en la cuestión de esa fusión, la fusión que tenemos, aunque incluye el enamoramiento, aunque incluye el sentirnos enamorados, no puede ser el sentirnos enamorados el resto de la vida la razón por la cual estamos juntos. Parte de ello es porque, y estas son unas cosas que a veces escuchamos o nos pasa a todos, pero a veces nos quejamos en el matrimonio y decimos, pero es que ella ha cambiado, es que él ha cambiado. Es que antes no era así, es que antes era de esta manera. Y bueno, la realidad es esta. Conforme pasa el tiempo, y mi hermano Jorge, ahorita en su matrimonio con Zoila, están por celebrar 40 años. Y si abriéramos el micrófono para ellos, yo sé que ellos podrían compartir las etapas, las fases, las experiencias de 40 años de construir una vida juntos. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que es obvio que en el cambio que sucede en nuestras vidas, que es inevitable ese cambio, sí, tiene que estar basado en un propósito que no dependa del cambio, que no dependa de los cambios, que no dependa de las temporadas o de las épocas de la vida, pero que podamos construir una vida juntos, que es el punto aquí. Simplemente que estamos asumiendo o estableciendo que el divorcio no es una opción. Todo matrimonio que considera o que usa la palabra que inicia con la D mayúscula, de divorcio, el cual no lo consideramos como el pecado capital, no lo consideramos como que es el pecado irreversible o el pecado que es imperdonable, simplemente estamos diciendo que estamos tratando de evitar Efesios 4 del 17 al 5:20.
Estamos tratando de evitar la estrategia de Snoopy. Estamos tratando de crear y de formular y de discipular una generación de solteros, hijos y nietos que vienen detrás de nosotros, que están constantemente siendo discipulados, siendo instruidos, que hoy en día las relaciones interpersonales de noviazgo y eventualmente de matrimonio están basadas en lo que sentimos exclusivamente. Entonces, es por eso que la meta del matrimonio no puede continuar siendo o pensando que es sentirnos enamorados el resto de la vida, porque el problema aquí es si ese es lo que está como por debajo de o es la regla no hablada. Esto es lo que explica cuando alguien se enamora de alguien más fuera del matrimonio y deshacen una relación para iniciar una relación con alguien más. Trágico, no aceptable, no bíblico, y aparentemente eso es parte del problema que había en la iglesia en Éfeso. Es lo que estoy diciendo, del 4:17 al 5:20. Es el problema, lo acabamos de leer, ¿verdad? Nada más les di una probadita de eso y lo pueden leer ustedes en casa. Pero la sugerencia es que no vivamos o no nutramos o no ejerzamos una mentalidad que nos caracterice. Efesios 4:17, 5:20. Otra de las cosas que hemos aprendido, aparte del propósito del matrimonio, es ahora no solamente que es la meta del matrimonio, pero ahora un matrimonio hacia la meta. Y eso se trata, esto es importante también, de que no se trata de casarme con la persona correcta, sino se trata de hacer lo correcto. Una vez más, no se trata de casarme con la persona correcta, sino de casarme con lo correcto. ¿Qué estoy diciendo? Una vez más, mantengan en su mente a Charlie Brown, a Snoopy, su estrategia: agarra el arco, la flecha, la avienta donde pegue, ahí dibuja el tiro al blanco. Cuando hablamos de no casarse con la persona correcta, sino hacer lo correcto, es por la cuestión, en inglés hay una palabra que se le conoce como soulmates. La palabra mate es como compañero, ¿sí? Entonces, la palabra soul es alma. Entonces, creo que en español se dice alma gemela. Y es la mentalidad, otra vez, cultural, otra vez es la mentalidad de Efesios 4:17 al 5:20, donde supuestamente los matrimonios o los noviazgos, las relaciones se hacen en el cielo. Y trágicamente, y digo trágicamente porque es una tragedia, hoy en día hay personas solteras que están esperando a su soulmate, a su alma gemela. Típicamente esas personas andan en los 45, 50 años porque tienen mucho tiempo esperando. Típicamente son personas que tienen una lista de requisitos o prerequisitos que tiene que cumplir esa persona para que sea su compañero o su gemelo, alma gemela, lo cual son personas que van a seguir esperando por bastante tiempo. ¿Qué es mi punto? Mi punto es de que yo creo que hay almas gemelas, pero tu alma gemela es la persona con la que te casaste. Una vez más, el alma gemela no es la que está por ahí, y bueno, aquí voy a probablemente incomodar a algunos o a muchos, pero esa mentalidad de que estoy orando para que Dios me lo traiga, o la clásica que estoy orando porque Dios tiene a alguien para mí. Y yo sé lo que están implicando y no quiero sonar legalista y me van a decir, sí, pero tú ya tienes 23 años de casado, ¿tú qué te preocupas? Entiendo, pero todavía recuerdo cuando estaba soltero. Y aun cuando la oración es algo no negociable, cuando la persona dice que está orando por la persona que Dios tiene para él o para ella, suena como la persona que está desempleada, que ora por trabajo pero no llena aplicaciones. Suena como la persona que está desempleada pero no ora, pero no busca trabajo. Entonces, todo lo que estoy diciendo es que en cuestión de la relación matrimonial, ¿sí?, sobre todo cuando el matrimonio pasa por altas y bajas, que es parte del legado. Una vez más, si abrimos los micrófonos, podríamos compartir testimonios con respecto a ello. Muchas veces cuestionamos y decimos, me casé con la persona correcta. O de repente conocemos a alguien ya casados y decimos, es que ella es mi alma gemela. Si vieras ¿cómo se llama? La manera en que encajamos, la química que tenemos y todo eso. O sea, todo eso es otra vez, es una manera, detrás de ello está la estrategia de Snoopy con Charlie Brown tirando la lanza a la pared y literalmente dibujando el tiro al blanco después de que la tiró. Eso es Efesios 4:17 al 5:20. No funciona, no ha funcionado, no es el plan de Dios. Ya leímos en Génesis que es el propósito de fusionarnos y de ser uno.
literalmente el ser uno, y entre paréntesis nos lleva el resto de la vida para ser uno. Entonces, en este caso, lo que yo considero que somos llamados a hacer para evitar Efesios 4:17 al 5:20 es entender que la persona que escogimos es el producto de enamoramiento. No estoy en contra del enamoramiento, es el producto de una decisión que tomamos, y que dentro de esa decisión, y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso, es el concepto de responsabilidad. Déjenme avanzar, pero si tienen alguna pregunta o un comentario, con toda confianza, interrúmpanme. Definitivamente podemos hacer una pausa, pero el punto para mí es este, y aquí es donde quiero que avancemos. Esas dos frases que estoy usando, tanto que el matrimonio, su propósito es construir una vida juntos, no sentirnos enamorados el resto de la vida, y en cuestión de la relación matrimonial, y no solamente matrimonial, pero en toda relación, el punto no es casarme con la persona correcta, sino hacer lo correcto. Tengo que hacer una aclaración, porque a lo mejor estoy dejando a algunos de ustedes así como que a lo mejor esto no está encajando bien. Cuando digo que no se trata de casarme con la persona correcta, sino hacer lo correcto, estoy hablando de que si somos personas que hacemos lo correcto, vamos a escoger a la persona correcta. Pero una vez más, en la relación de noviazgo o al principio del matrimonio, se siente que nos casamos con la persona correcta. Pero 5 años después, 7 años después, 12 años después, empezamos a cuestionar si me casé con la persona correcta. Conoce el casado o la casada a alguien más y empieza a cuestionar esa relación matrimonial existente, soñando y teniendo fantasías con el estar casado con alguien más. Entonces, por eso es que aquí el punto es que las almas gemelas no existen como solteros. Si estás soltero, si tenemos hijos solteros, el principio es este. El principio es orar, vivir una vida que agrade a Dios, definitivamente, hacer lo correcto como soltero para hacer lo correcto como casado. Porque típicamente solteros que viven una vida como con la estrategia de Snoopy, la estrategia de Charlie Brown, son solteros que van a vivir esa estrategia de casados y simplemente van a complicar más el asunto, porque es obvio que cuando metes más personas a la ecuación, más se complica el asunto. Entonces, sí existe la persona correcta, pero es el producto de vivir correctamente. ¿Qué estoy diciendo? Para los que ya estamos casados, mi invitación es no considerar o no tener un plan B. En esta cuestión. El propósito es, una vez más, dejará padre y madre, se unirá a su mujer y se fusionarán y serán una sola carne. Todo esto para mí me lleva a pensar, y yo no sé, estuve tratando de buscar la palabra en español, no sé cómo se dice en español, en inglés es el nombre que se le da al último vagón de un tren. Si puede empezar en un tren, imaginarse un tren, el último vagón. Estas dos afirmaciones que he hecho con respecto a la meta del matrimonio y un matrimonio hacia la meta, pensando en la estrategia de Charlie Brown, es el tipo de relación matrimonial que en lugar de ser en un tren, en lugar de ser guiado por la máquina, en lugar de ser guiado por el motor, donde va el conductor enfrente, es el tipo de relación que es navegado o guiado por, en inglés, el caboose se le llama. O sea, es el último vagón, que típicamente es el que debe estar al final de ello. ¿Por qué? Porque en cuestión de la experiencia, y aquí hablamos de escoger a alguien, así es que para los que estamos casados, ese es un principio que ojalá ya lo hayamos vivido. Para los que están solteros o estamos criando solteros, ese es un principio que no es negociable, que en la cuestión de la experiencia con Cristo, de la unidad o de la fusión, que hablamos de Génesis, la antesala o el preámbulo, que es lo que estamos hablando en Efesios, es que Efesios tiene 6 capítulos. Y el problema de Efesios es la falta de ese pasaje de Génesis donde la iglesia no está viviendo en unidad, donde las familias no están viviendo en unidad, donde la cultura, como es la cultura de nosotros, no está viviendo en esa unidad que menciona la Biblia. Y en los primeros 3 capítulos, son 6, en los primeros 3 capítulos de Efesios, Pablo lo que hace es que hace un diagnóstico, hace una presentación de las verdades teológicas o de las verdades bíblicas para recordarle a la iglesia que su problema no es la diferencia entre varones con mujeres, entre trabajadores con patrones, entre hijos con padres. Que capítulos 1 al 3, Pablo introduce la unidad o la fusión del Dios Trino, la relación entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en el momento en que el hombre es regenerado, el momento en que el hombre
viene a Cristo, que es lo que estamos hablando de escoger a la persona correcta, es obvio que estamos hablando de casarnos dentro de la misma perspectiva de la vida o del mundo, es que la manera en que somos regenerados a través de nuestro espíritu, somos regenerados a través de nuestro intelecto, de nuestras emociones y eventualmente al final somos esa experiencia de que ahora nuestras costumbres, nuestras inclinaciones, nuestros hábitos gradualmente empiezan a cambiar, ¿no es cierto? Pero lo que pasa instantáneamente en la experiencia de abrazar Efesios 1 al 3, que es esa experiencia de la unidad del Dios Trino, la unidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es lo que produce la salvación, lo que crea en el ser humano es una regeneración de su espíritu. ¿Qué estoy diciendo? Es lo que estoy diciendo, que si estamos en un matrimonio, estamos en una relación en este momento, o si vamos a solteros, si estamos en una relación de noviazgo, que en lugar de ser guiada por el Espíritu, que esperamos que ya habite en nosotros, que es el Espíritu Santo, regenerando nuestro espíritu, eso implica que las emociones, que son importantes, van a ser literalmente el último vagón del tren. Aparentemente en la carta de los Efesios, su problema no era que tenían emociones, es que en lugar de ser el último vagón en la relación o en el transitar en este caso de la iglesia o de las relaciones interpersonales o de la persona, es que trágicamente las emociones estaban guiando la vida del individuo. Por eso es que regreso a esto, este concepto de almas gemelas, este concepto de que necesito sentirme enamorado todo el tiempo. Si escuchan el lenguaje, almas gemelas, enamoramiento, es el tipo de relación que está exclusivamente guiado por el último vagón de lo que a la luz de la Biblia debe ser el último. Entonces, en lugar de que ese vagón sea el último y que en este caso ese vagón de los sentimientos esté siguiendo, en este caso al espíritu, esté siguiendo el intelecto, ¿sí? Trágicamente, la vida del ser humano, el matrimonio, la cultura en que vivimos está a la inversa. ¿Tiene sentido lo que estamos diciendo? Espero que tenga sentido. Espero que no sea muy confuso esto. Al final de la historia, para los que estamos conectados, estamos escuchando, muchos van a escuchar esto probablemente después porque va a quedar grabado ahí en Facebook probablemente. La pregunta es esta, y aquí es donde espero que esto quede bien claro, que no haya confusión, que no haya duda con respecto a ello. ¿Qué es este término de regeneración? ¿Qué significa esto de si la vida es como un tren y el espíritu es el que es la máquina o es el motor de arranque, y luego esta cuestión del último vagón son las emociones? Bueno, el ser regenerado o el abrazar la unidad del Padre, Hijo, Espíritu Santo y recibirlo como tu Salvador, eso implica que lo que estás recibiendo o la experiencia de salvación se trata de una persona. Y es obvio que esa persona no puedo ser yo, porque parte de la salvación es ser salvo de mí mismo. Porque toda persona, toda relación, toda familia, toda generación que es guiada por el último vagón, ya sea las emociones, ya sea, si es guiada, eso es lo que representa la estrategia de Snoopy, de Charlie Brown. Sí, trágicamente, es el tipo de generación que no se opone a la salvación, pero siempre piensa que alguien más necesita la salvación. En este caso, la salvación se trata de una persona. Esa persona es Cristo, ¿verdad? Esa persona es Cristo, es la persona que salva. Entonces, la salvación significa darle la bienvenida a esa persona. La salvación significa creer las verdades que esa persona dijo. Y por último, la salvación es adoptar el estilo de vida de esa persona. Entonces, cuando hablamos de que el matrimonio se trata de construir una vida juntos, estamos hablando que la edificación de la vida, la construcción de esa vida, no es la vida simplemente de dos personas que se aman, que se fusionan y mueren casados como ancianos. Ojalá suceda y es una buena experiencia, pero ese no es el propósito de la vida. Cuando hablamos de dar la bienvenida, cuando hablamos de creer las verdades y de adoptar el estilo de vida, es que esa fusión, que es el matrimonio, tiene que empezar primero fusionándonos con Cristo, y después de que nos fusionamos con Cristo, por eso es que Efesios pasa los primeros 3 capítulos hablando de esa fusión
del Dios Trino, porque es la primera que el hombre necesita. El hombre no necesita, y digo el hombre, pero es hombre y mujer, no necesita otro matrimonio u otra persona o encontrar su alma gemela. Como soltero, si como soltero no te has fusionado con Cristo, si no has experimentado esto, mi sugerencia, esta es mi sugerencia, es que no te compliques la existencia tratando de fusionarte con alguien más con la esperanza de que al casarte con él o con ella, esa persona va a satisfacer tu vida, porque nadie fue creado para satisfacerse a sí mismo y no hay ser humano sobre la faz de la tierra que fue creado para ser mi satisfacción. La satisfacción del ser humano, casado, soltero, casado otra vez, cualquiera que sea el caso, la satisfacción del ser humano está exclusivamente en la persona de Cristo. Sin Cristo, el soltero, el casado, el soltero otra vez, es el tipo de persona que en su espíritu, en su alma, en su cuerpo, en sus emociones, en su sexualidad, en sus finanzas, en sus pensamientos, en todo, va a continuar teniendo la actitud de Snoopy y de Charlie Brown. Va a agarrar una flecha, va a agarrar una lanza, la va a tirar. Donde pegue, ahí va a dibujar el tiro al blanco y por eso tenemos el caos que tenemos. Entonces la invitación esta noche es que simplemente iniciemos con la fusión, iniciemos con el acercamiento, iniciemos con esa experiencia de darle la bienvenida a Cristo, y es lo que esperamos que suceda. La pregunta es, ¿qué significa ello? ¿Qué significa dar la bienvenida a Cristo? Tal vez tenemos que hacerlo esta noche como matrimonio. A lo mejor no conocemos de Cristo, a lo mejor uno sí lo conoce, el otro no lo conoce, a lo mejor ninguno de los dos, a lo mejor los dos pensábamos que habíamos recibido a Cristo, pero no estamos completamente seguros porque continuamos batallando y continuamos teniendo esas experiencias que literalmente nos confunden y nos sentimos tal vez con esta mentalidad de que decimos, es que he perdido el enamoramiento, ya no lo amo, ya no la amo, y ¿para qué hacerle la vida miserable a él? ¿O para qué hacerme la vida miserable a mí mismo? O la clásica, otra vez, ¿qué si por adelantarme? ¿Qué si por ese embarazo? ¿Qué si por X o lo que fue? Perdí a mi alma gemela y me adelanté a los planes. Sí, ese tipo de mentalidades son extremadamente comunes. Hollywood hace millones de dólares con ese tipo de películas porque atraen por todo lado, pero este es el punto. Si tú has dado la bienvenida a Cristo, si tú has abrazado o creído las verdades de Cristo y has adoptado el estilo de Cristo, implica que lo que has creído tiene que impactar tu estilo de vida. Así es que como familia, como matrimonio, en esta fusión, primero es con Cristo y luego es mutua, es para adoptar un estilo de vida basado en lo que creamos. Y la otra cosa es esto, que lo que hace Cristo es que es el antídoto a la estrategia de Charlie Brown, porque ahora lo que implica es que la verdad es una persona. La necesidad de vivir bajo algo estable, de construir esa vida juntos, es obvio que esa vida juntos se construye hacia una persona. No se construye nada más para evitar el divorcio, no se construye simplemente porque económicamente nos conviene no divorciarnos por las prestaciones del gobierno o viceversa. Trágicamente muchas parejas hoy en día están viviendo juntos y no se quieren casar para evitar la cuestión de perder su apoyo económico del gobierno, lo cual es completamente trágico. En fin, aquí el punto es que la verdad en Cristo se traduce en la cuestión relacional, en la cuestión de que florece en el contexto de la relación. El apóstol Pablo en Efesios, capítulo 1, porque estamos en el libro de Efesios, es que él nos lleva a lo que es la médula, el punto, el epicentro de esta carta. Y en el contexto otra vez de lo que estamos hablando, fusionarnos con Cristo, fusionarnos unos con otros, y especialmente en un contexto donde ahorita tenemos una situación muy trágica, muy difícil a nivel racial, a nivel de grupos de diferencias en Estados Unidos. Ustedes saben de lo que estoy hablando, pero el versículo 10 del capítulo 1 dice él, para llevarlo, escuchen esto, el capítulo 1 es la parte donde está hablando acerca de esa unidad entre el Dios Trino, ¿ok? Es la parte teológica, doctrinal. Dice, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Una vez más, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es reunir en Él. ¿Quién es Él? Es Cristo. Reunir en Él todas las cosas. Fusionar todo en Cristo, tanto las del cielo como las de la tierra. Voy a decir esto una vez más. Aparentemente Pablo está recordándole a los efesios que era una iglesia dividida, que era una iglesia que trágicamente las falsas doctrinas estaban dividiendo la iglesia, las diferencias raciales, era una tensión tremenda, el liderazgo de la iglesia, en fin, era una situación caótica.
observen lo que está anticipando Pablo que va a ser la solución. Es que todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra, puedan fusionarse, puedan reunirse en Él. Todo matrimonio que está pasando por división, todo matrimonio que está pasando por fragmentación, ya sea emocional, ya sea física, ya sea cualquiera que sea el caso, típicamente es el producto de no seguir la pauta en este versículo. Entonces, eso es lo que consideramos como la respuesta o la solución en una vida, en una iglesia, en un matrimonio que está unida, que está experimentando la unidad de Dios y que está experimentando unidad con Dios. Una vez más, para que un matrimonio pueda ser una sola carne, ese matrimonio necesita la unidad de Dios, necesita la obra transformadora del capítulo 1, 2 y 3 de Efesios, que es la unidad del Espíritu Santo con el Hijo y con el Padre. Eso tiene que ser recibido, es lo que significa recibir a Cristo, es la unidad de Dios. Y luego necesitamos ejercer o vivir la unidad con Dios. ¿Por qué pongo con Dios? Porque cuando la persona, el matrimonio, tiene la unidad de Dios, no es la ausencia de problemas. La unidad de Dios es la capacidad sobrenatural, porque esa es la obra del Espíritu Santo, de poder ahora celebrar nuestras diferencias. Y bueno, aquí tengo que hacer un paréntesis porque esta es una de mis pasiones y una de las urgencias que tengo de hablar, y tal vez parte de ello es porque lo que estoy por decir es porque tenemos 2 hijas, tenemos un varón de hijos, tenemos 3, y como hijas, especialmente el varón, pero como hijas, como damas y damas que me están escuchando, casadas, solteras, casadas otra vez, necesitan escuchar lo que estoy por decir. La unidad de Dios es la que viene a nosotros cuando recibimos a Cristo, capítulos 1 al 3. La unidad con Dios es la unidad que es producida entre nosotros. Es la unidad en el matrimonio, ¿sí? En otras palabras, no existe tal cosa como yo decir que yo amo a Dios, pero estoy nada más tolerando a mi prójimo, a mi esposo, a mi cónyuge. En otras palabras, la relación conyugal es el reflejo de la relación espiritual o la relación con Dios. Entonces, la unidad con Dios, escuchen esto por favor, damas, y menciono damas porque trágicamente está comprobado ahorita, por ejemplo, que a raíz de la pandemia, a raíz de las cuarentenas que hemos tenido, que se sienten como eternas, y yo sé que mucha gente está desesperada, hay 2 cosas que han incrementado en la sociedad y están comprobadas estadísticamente. La primera de ellas que ha incrementado, de acuerdo a los reportes de la internet, es el uso de la pornografía. Trágicamente, la pornografía se ha ido a porcentajes nunca antes alcanzados, porque la gente está en casa y trágicamente se está pasando demasiado tiempo en las pantallas electrónicas. Entonces, es un problema. El segundo es que ha aumentado la violencia doméstica. Y la violencia doméstica, y otra vez, yo no soy psicólogo ni soy consejero matrimonial, simplemente soy, pero aquí está mi punto. Cuando hablamos de unidad con Dios, y es la relación que tenemos, es la presencia de Dios ejercida en el hogar, trágicamente muchas damas, niños, están tolerando o aguantando abuso en el nombre de que están orando simplemente. Entonces, ese es un problema trágico y yo sé que a veces el abuso es al revés y la esposa abusa al esposo porque es un abuso verbal. Hay abusos de muchas maneras. Todo lo que estoy diciendo es esto, es que si por alguna razón hay abuso en una relación, la primera cosa que es necesario hacer es no tolerarlo. No tolerarlo. Siempre lo he dicho, solteros, si están viviendo una relación de abuso, en el noviazgo, la bendición del noviazgo es que no tienen que aguantarlo, ni siquiera tienen que orar al respecto. Si estás en una relación donde es una relación tóxica, es una relación donde literalmente estás viendo el escrito en la pared que esto va por dirección equivocada, si es una relación que esto es lo que le caracteriza a tu relación de noviazgo, mi sugerencia es que ni siquiera ores al respecto, es que literalmente deshagas esa relación. ¿Por qué? Porque si esto te está pasando en el noviazgo, adivina qué te va a pasar en el matrimonio, ¿verdad? Entonces, aquí es donde quiero invitar a que toda persona que trágicamente descarta este tipo de enseñanza o de perspectiva bíblica, es el tipo de matrimonio que esta va a ser su característica. Ok, una pausa rápidamente, háblenme.
porque me falta una segunda parte y acabamos esta noche. ¿Preguntas, comentarios? ¿Todos bien? ¿Cómo estamos? ¿No? ¿Sí? ¿Pueden abrir sus micrófonos? Me imagino que los pueden abrir, ¿verdad? Yo sé que no pueden abrir sus cámaras, pero sus micrófonos sí. Ok, ¿no hay comentarios? Pastor Briceño, hermano Jorge, ¿todo bien? Todo bien, mi hermano. Tomando notas. Tomando notas. Ok, entonces déjenme concluir con esto, porque lo que vamos a hacer, y eso debí de haberse dicho al principio, pero lo que vamos a hacer es que estoy dando el preámbulo de la conferencia, y digo preámbulo, pero ya casi va a ser una hora, pero digo preámbulo en cuestión del contenido, porque la próxima semana, el próximo miércoles, hablaremos de la edificación o la construcción de los ambientes. Estamos dando principios. Necesitamos la próxima semana hablar de los ambientes, los contextos, los sistemas, la estructura en el hogar, en la relación matrimonial, que permita que los principios de ahora fluyan, se ejerzan, florezcan, cumplan su propósito. ¿Por qué? Porque es obvio que si el sistema, la infraestructura, los hábitos no han sido modificados, el principio puede ser el mismo y va a encontrar ese rechazo y no va a florecer la situación. ¿Me explico? Entonces, eso lo vamos a ver la próxima semana, que son algunos de los versículos del capítulo 4. Lo que queremos hablar es acerca de esto. ¿Cuáles son las cualidades espirituales que cultivan la unidad? Cualidades en cuestión del espíritu, en cuestión del... Porque otra vez, el punto espiritual, estoy hablando de esto, ¿verdad? No sé si esto ya quedó claro, pero cuando hablo del espíritu estoy hablando de la máquina. Si piensan en un tren, o sea, la máquina, el motor, lo que jala el tren o lo que debe de jalar el tren, inicia con el espíritu, porque es donde inicia la regeneración del hombre, es donde está la conexión principalmente con Dios. Es en la cuestión del espíritu. Entonces, por eso es que estamos dando ese término de cualidades espirituales que cultivan la unidad. Y necesito que escuchen esto claramente otra vez. Y aquí estoy hablando otra vez de solteros, estoy hablando de aquellos que estamos criando solteros. Es por eso que yo imploro, pido, suplico que no nos metamos en relaciones de noviazgo donde la fe la combinamos o la negociamos, porque esto completamente se descarta. Esto que estoy por hablar no tiene ningún sentido si la persona no conoce de Cristo. Sí me explico. Entonces ahí es donde yo invito, yo imploro, los que estamos casados y estamos casados con una persona que todavía no conoce a Cristo, si está ahí contigo, no le des un codazo, por favor. Este no es el tiempo de decirle, ni de condenarla a la persona, ni decirle que no ha conocido a Cristo. Todo lo que estoy diciendo es esto, es de que simplemente aquí es donde el apóstol Pablo nos lleva a vivir esa unidad, que es la unidad con Dios y es la unidad de Dios. Así es que la invitación de aceptar a Cristo ha estado, sigue estando. Y yo literalmente creo que vale la pena hacer esto, porque es algo que Pablo va a hacer esa reflexión, a motivar, a mover a la iglesia en esa dirección. ¿Cuáles son esas cualidades? Bueno, el capítulo 4, que es la parte práctica, es el principio de la parte práctica de Efesios. Les dije que son 6 capítulos. Los primeros 3 es la parte doctrinal, es la unidad entre el Dios Trino. La 4, 5 y 6 es la unidad, ahora sí, de la iglesia, basada en la unidad del Dios Trino, dado a la iglesia. Observen las cualidades. Si queremos un matrimonio que evite este cuadro, tenemos que leer el capítulo 4. Si queremos una generación de jóvenes que aprendan a escoger sus futuros cónyuges y que evitemos este contexto de simplemente ser guiados por los sentimientos, por las emociones, ¿sí? Tenemos que tomar en cuenta que estas cualidades empiezan con humildad. El reto de empezar con la humildad, que es lo primero que Pablo es, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros, en amor, es que el problema con la humildad es que, número uno, la humildad es algo que déjeme retomar esto. Lo opuesto a humildad, ¿qué sería? Soberbia, sería autosuficiencia, sería sábelo todo. Lo opuesto a la humildad es algo que típicamente no vemos en el espejo. Nadie se ve el espejo y dice, soy una persona soberbia. Típicamente decimos, soy una persona emprendedora, soy una persona que constantemente estoy aprendiendo, o estoy educado, o he tenido muchos logros. Cuando lo que la Biblia enseña es que la humildad, y aquí está el reto, a la luz de la Biblia solamente 2 personas se les describe o se les da esta calificación. Entonces Pablo está sentando como cualidad, como
como cualidad para fomentar esa unidad, la transformación no de las acciones del individuo, pero del corazón del hombre. Una vez más, el punto aquí no es lo que hacemos, es lo que somos. Porque cuando pensamos de estos líderes, de estos íconos, de esta piedra angular que es Cristo, estamos hablando de una persona que sus acciones de dar su vida en la cruz, en el Calvario, no fue el producto simplemente de que Judas lo traicionó, de que sus discípulos lo abandonaron, de que los romanos lo tomaron preso, de que eventualmente lo golpearon, lo crucificaron y murió. Todo eso es parte del plan de Dios, pero Él es el siervo sufriente, Él es el varón de dolores, Él literalmente, Filipenses capítulo 2, Él se desprende de sí mismo y empieza ese proceso de humildad donde eventualmente llega a una condición de hombre a siervo, de siervo a obediencia y obediencia de tal manera que se convierte aquel que no conoció pecado por nosotros hizo pecado. ¿Qué estoy diciendo? Simplemente que estamos hablando del carácter del individuo. Humildad. La segunda cosa después de humildad es el concepto de amabilidad. Estamos hablando de cualidades para poder llevar a cabo esa fusión, ¿verdad? Esa unidad. Es la amabilidad. En cuestión de amabilidad, lo que Pablo está implicando es que pasaba en la tele, yo estoy seguro que están en YouTube, donde tienes a un domador de leones o tienes a alguien que está trabajando con leones y de repente el león ataca, el cual como que se sorprende el domador y nos sorprendemos. Ahora, como es un programa donde son animales que atacan, sabemos, porque así se llama el programa, que va a atacar. Estamos a la expectativa en el video y de repente ataca. Ustedes y yo sabemos que no nos debe de sorprender porque eso es lo que hacen esos animales. Esos animales, o sea, a eso se dedican, es su naturaleza, es su instinto, el ataque, la agresividad. Cuando hablamos de amabilidad, es exactamente lo opuesto. De que el cuadro que están viendo en la pantalla es una anomalía. No es normal que una persona pueda meterle la mano, en este caso es una leona, a una leona que tal vez pesa 2 o 3 veces lo que pesa la persona y tiene mucho más fuerza. Entonces, el concepto de las fuerzas o es el instinto del individuo que está siendo domesticados, no fueron creados para ser domesticados. Entonces, piensen en términos de amabilidad, donde el ser un hijo de Dios es que ahora he sido domesticado, he sido entrenado en la relación conyugal para servir, no para competir. Porque cuando la competencia sería este león atacando, que trágicamente es la historia de muchos de nosotros, ¿no es cierto? Nos herimos, nos lastimamos. Las palabras, no tanto lo que decimos, como lo decimos, pero muchas veces lo que decimos también, palabras hirientes. Entonces, el ser amable o el domesticar nuestra conducta, nuestro sentir, es entender que el enfoque en una relación matrimonial, en una relación conyugal, está en lo corporal, no en lo personal. No se trata de lo que me beneficia a mí esa relación, se trata literalmente en beneficiar a alguien más o a otras personas. Todo esto implica que lo que Cristo no quiere es domesticar o quebrar. Cuando piensan en los caballos que hablan de que quiebran su espíritu, para que los caballos sean domesticados, Dios no quiere hacer eso. Dios no quiere hacer eso. Lo que quiere hacer es nada más, Él es canalizar nuestro espíritu para llevar a cabo sus propósitos. ¿Cuáles son los propósitos de Dios en una relación conyugal, en una relación de fusión, en una relación para que llegue a experimentar el libro de Génesis capítulo 2? En cuestión de ser una sola persona o de llegar a ser una sola persona, es que esos son los propósitos de Dios. Es que el propósito de Dios es que el matrimonio deje de ser conducido por el último de los vagones. Es el propósito de Dios. Esto es anti-Dios. Esto va en contra del plan de Dios. Dios quiere que el matrimonio sea conducido por la máquina, por el motor de arranque que es el espíritu. Entonces, eso es humildad, eso es amabilidad. Ahora hablamos de paciencia. Paciencia. La paciencia, no creo que tenga mucho que explicar en ese aspecto, pero la paciencia simplemente en el contexto de humildad y de amabilidad es el tipo de relación en la cual soy paciente, no tanto porque tengo, pero es porque puedo ser paciente. Escojo ser paciente, a diferencia de que cuando no somos pacientes, lo opuesto no es impaciencia, es tolerancia.
Es el tipo de situación en la cual, en lugar de existir para suplir la necesidad de mi cónyuge, y aquí yo sé que hay diferentes edades que están escuchando esto, pero en la relación sexual, por ejemplo, en la relación sexual tiene que haber esa paciencia donde suplimos nuestras necesidades, no porque tenemos, pero es porque, ¿qué es la palabra? Es porque podemos. Donde no podemos manipular los sistemas económicos, sexuales, emocionales, familiares y llegar a un punto en el cual, en lugar de ser pacientes unos con otros, empezamos a tolerarnos unos a otros. Aquí el punto de la paciencia es el concepto de que ambos, tanto paciencia como amabilidad, o sea, la cuestión de domesticar nuestro espíritu en lugar de quebrarlo, para los propósitos de Dios, literalmente los dos, tanto amabilidad como paciencia, son frutos del Espíritu Santo. Por eso puse ahí la palabra tren, porque observen que son frutos cuando la vida o el matrimonio es guiado por la máquina del tren, no por el último vagón. Entonces, eso es lo importante de que estos principios Pablo los está estableciendo como no negociables en la relación interpersonal de la iglesia. En este caso está hablando acerca no solamente de pacientes, pero ahora habla de tolerarnos unos con otros. Y observen esto, la cuestión de tolerancia tiene que ver con que tiene que existir un objeto por el cual toleramos. Tolerarnos es importante, pero tiene que haber un objeto. No es tolerancia por tolerancia, es tolerancia con un objeto, y el objeto es el amor. Entonces, esta noche están tomando nota. Recuerden que el objeto de la tolerancia no es simplemente de que tengo que aguantarme, me casé con él, pues yo no sabía que se iba a enfermar, ahora que ella es así, ha cambiado, ahora que nos quedamos solos porque los hijos se fueron, estamos en otra etapa. Todo eso pasa a las etapas donde empezamos, en lugar de otra vez de ser pacientes, empezamos a tolerarnos y no tenemos al amor. Necesito decir esto, y muchos me han escuchado decir esto, muchos de ustedes nunca me han escuchado decir esto, pero lo voy a decir. Por favor, no confundamos amor con una relación incondicional. Alguien es cuando ponemos condición, no al amor, a la relación, que se traduce en amor. La manera que típicamente ilustro esto es que cuando nuestros hijos nacieron, tenemos 3 hijos, cuando ellos nacieron, a los 3 los llevamos a que se pusieran sus vacunas, a que les pusieran las vacunas. Entonces, las vacunas, lo que implica dolor para el bebé, es literalmente sentar las condiciones que su organismo necesita, no para controlarlos, pero para protegerlos, en este caso de virus, ¿verdad? Entonces, reciben ciertas vacunas a cierta etapa de su crecimiento, que son los límites que requiere el cuerpo para ser protegido. Traduzcan esto en la relación de cónyuges. Trágicamente, muchos en la relación interpersonal, y estoy hablando entre esposos, estoy hablando de padres con hijos, hijos con padres, con abuelos, muchos traducimos el amar como una relación sin límites. En otras palabras, dejamos que la persona haga conforme ella quiera. Entonces, en este caso, cuando típicamente platicamos con matrimonios y nos damos cuenta que hay una relación tóxica, que hay una relación que está siendo guiada por el último vagón, en lugar de ser guiada por el espíritu, por el primer vagón, por la máquina, muchas de las veces el problema no es que ha sido guiada por el último vagón. Muchas veces es que a raíz de esta mentalidad de una relación incondicional, es que hemos permitido, hemos perpetuado, hemos solapado o hemos fomentado que el hijo se rebele y no hay límites, no hay consecuencias. Entonces, en este caso, un comercial para las damas, no recordaros unos a otros. ¿Sabían ustedes que los hombres, los varones, y estoy generalizando, aprendamos a palabra, reaccionamos a consecuencias? Y estoy hablando desde el que tiene 2 años de edad, varón de 2 años de edad, estoy hablando del que tiene 60 años de edad. Es algo natural en nosotros, y menciono todo esto porque muchas de las veces esa relación que existe conyugal, o existe con mamá, con hijo, o existe tal vez a la inversa, existe de un hijo con su mamá, o X, como sea la relación. En cuestión de la relación con los hombres, mi sugerencia, mi invitación, damas, evítense, cambiemos el hábito
de repetir la misma cosa 7 veces, pidiéndole que el hijo o el esposo levante su camisa, 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 porque no funciona. Por lo menos en la vida del hombre no funciona. Tiene que haber, ¿qué es lo que dije? Consecuencias. Es donde yo diría que es como se manifiesta el amor, poniendo los parámetros de cómo va a funcionar esa relación. En fin, al final de la historia, lo que quiero que pensemos es que estamos hablando acerca de ese concepto de tolerarnos unos a otros, porque eso es lo que, escuchen esto, ese objeto del amor o esas limitaciones en la relación es lo que literalmente va a traer en reversa lo que causó Génesis capítulo 3. La entrada al pecado es simplemente el hombre, escuchen esto, el hombre al principio de la creación diciéndole a Dios, para mí no hay límites, porque Dios les instruyó y les dijo, de todo pueden comer, señorean sobre la faz de la tierra, las aves en el cielo, los peces en el mar, ustedes van a sujuzgar la tierra, señorearla, fructifíquense. Y trágicamente, Adán y Eva no entendieron, no comprendieron que los límites de la relación era para protección propia y trágicamente, ¿qué es lo que sucede? Sucede esto. La creación empieza a moverse en dirección opuesta, ser guiados por otra cosa en lugar del Espíritu de Dios, la dirección con ese Dios. Por lo tanto, yo no sé si ustedes han escuchado esa frase hoy en día, en la cual muchos están diciendo en el mundo de los negocios, no sé si la han escuchado, pero es la cuestión de que dicen, hablando de experiencias previas, de que no desperdiciemos las crisis. Cuando hay una crisis, aprovechemos para crecer, para evaluar, para retomar. En la iglesia hemos predicado esta serie en Primera de Pedro, donde hablamos de que no podemos de pausar, debemos de resetear o de reempezar las cosas, reiniciar las cosas. En inglés es la palabra reset. El punto es que esta frase es muy común hoy en día, que no desperdiciemos ninguna crisis. Ese es el concepto que Pablo está usando en el versículo 3. En el versículo 3 él dice, esfuércense. Y este concepto de esforzarse es el no desperdiciar ninguna oportunidad. ¿De qué? Para mantener la unidad del espíritu. Es el concepto en el cual trágicamente hoy en día está sucediendo lo inverso. En la cuarentena, la violencia doméstica, que típicamente es ¿qué cosa? Agresividad, continuidad, intencionalidad. Para cuando alguien experimenta violencia doméstica, ¿sí? Es un contexto que nunca sucedió por accidente. Yo creo que ese es el mismo sentir en dirección opuesta, no en violencia doméstica, pero yo creo que necesitamos hombres y mujeres en la relación conyugal que con violencia nos perdonemos unos a otros, con agresividad nos amemos unos a otros, que con la intensidad con la cual el Espíritu de Dios está guiando nuestras vidas, podamos literalmente mantener la unidad. Tiene que ser un concepto, un entendimiento que otra vez tiene que tener esa intencionalidad. Entre paréntesis, cuando hablamos de unidad, no estamos hablando de uniformidad. Por favor, no confundamos, porque trágicamente en la relación conyugal, muchos pensamos que la relación que se fusiona, donde hay unidad, es cuando uno de los dos, domina al otro. Entonces, que es introvertido es dominado por el extrovertido o a la inversa, cualquiera que sea, el que tiene más autoridad, el que grita más o no sé qué. Entonces, lo que crea eso no es unidad, eso es uniformidad, porque ahora esta persona dice brinca y dice qué tan alto. O sea, aquí no existe la unidad, porque recuerden que la unidad primero es con Cristo y luego es mutua, ¿verdad? Entonces, cuando hablo de uniformidad, y no sé si les ha pasado esto, ¿se han dado cuenta que personas entre más tiempo estamos casados, sucede un fenómeno que nos empezamos a parecer, nos empezamos a ver similares en el matrimonio? No sé si les ha pasado eso, o les está pasando, o les pasó a sus papás, o no sé, pero cuando pienso en uniformidad, pienso en esas fotos de matrimonios que aparentemente entre más avanza el matrimonio, más se empiezan a ver similares entre ellos. Entonces encontré estas fotos que aparentemente esos matrimonios ya después de un rato se empiezan a ver casi como si se casaron con un twin, con un gemelo. Sí, eso es lo que yo diría que es uniformidad. El punto aquí no es uniformidad, el punto aquí es responsabilidad. La unidad debe de crear responsabilidad ¿en qué? En mantener la unidad, porque la unidad no es accidental, la unidad no sucede simplemente
porque de repente dejamos de pelearnos y ahora que fuimos a terapia, que fuimos a consejería o que estamos yendo a la iglesia, esas cosas son buenas, no estoy en contra de ello, pero tiene que haber un plan de acción, una intencionalidad. Al último termina diciendo él esto. Esa es la responsabilidad. La responsabilidad es de que nos esforcemos en esa unidad del Espíritu a través del vínculo de la paz. Este vínculo de la paz, el apóstol Pablo lo describe como la responsabilidad de vivir, de mantener, de luchar, de esforzarnos en una relación saludable y en una relación que tiene vitalidad. ¿Qué sería el opuesto a la vitalidad? Algo no saludable, algo que está anémico, algo que en cualquier rato se rompe, se descompone, pierde su sentido o no tiene energía. Entonces esta noche mi oración, mi invitación antes de orar es simplemente que como parejas, como matrimonios, como solteros, asumamos la responsabilidad de construir, de edificar, de nutrir, de usar los principios de Pablo para poder mantener ese vínculo de la paz, el cual sabemos que tenemos un enemigo, sabemos que la cultura, sabemos que nuestra misma persona típicamente se mueve en dirección opuesta y es por eso que necesitamos la ayuda intencional, la intervención divina del Espíritu de Dios para hacer esto. Pastor Briceño, hermano Jorge, estamos concluyendo. Hablen a las familias esta noche. No, increíble la enseñanza, pastor. Increíble. Nos dio un seminario ahorita en 1 hora intensivo. Para reflexionar. Y bueno, ahorita hago algunos comentarios, pastor Jorge. Pues definitivamente también nosotros, hay muchas notas que tomamos y que yo creo que si nos ponemos a comentar tenemos para no dejar de hablar de aquí hasta el próximo miércoles. pero me gustó de una manera interpretativa utilizar ese simbolismo de tren, ¿verdad? Poniendo al frente la máquina, el motor, el espíritu, ¿no? Nuestra relación personal con el Señor, y no basada nuestra relación nada más en las emociones o en los sentimientos, que de nuevo, como lo hizo usted ver, pastor, no hay nada en contra de eso, también es parte de la relación, pero no podemos permitir que esa sea la parte dominante que dirija nuestra relación matrimonial. Entonces, no sé, diríamos que tal vez puesta de alguna manera nuestra relación íntima y personal con el Señor se refleja en el desarrollo de nuestra relación íntima en el matrimonio. Yo creo que si mantenemos una buena relación con el Señor en comunión, hay coinonía, y esto se va a reflejar en nuestra relación matrimonial. No sé, creo que hasta ahí quisiera decir, porque si no, luego no me puedo callar. Sí, definitivamente, tienes razón, está integrado todo, está integrado, e inclusive en la cuestión matrimonial, y esto no lo mencioné ahorita, pero ahorita me haces recordar eso, en la cuestión matrimonial, yo estoy convencido de que Dios o ve a los dos o no ve a ninguno de los dos. O sea, inclusive, y aquí es donde invito que leamos, y invito que lo leamos de una sentada, pero en la primera carta de Pedro va a lidiar Pedro en la cuestión de la relación de un ciudadano cristiano con un gobierno no cristiano, de un trabajador cristiano con un jefe no cristiano y de una persona casada cristiana con un cónyuge no cristiano. Compartimos la fe, donde no compartimos la perspectiva de la vida. Aún en esos momentos, el Señor es obvio que está obrando, que puede obrar, pero mucho depende de esa relación que acabas de mencionar, que inicia con Cristo primero. Amén, amén. Sí, hermano Briceño, háblanos. Sí, bueno, ahorita que mencionaba de Efesios 4, 17 al 5 al 20, cómo vivir como hijos de luz, lo que debemos
dejar de hacer o evitar, pues parte de la clave, veo ahí, es conocer a Dios. Y me gustó muchísimo la meta del matrimonio, que es construir una vida juntos. Y el construir me hizo pensar pues lo que implica, ¿no? Viendo como un ingeniero, construir una casa, ¿verdad? Que finalmente debe el matrimonio construir un hogar. Pues el construir pues requiere pues sabiduría, conocimiento, propósito, pues la experiencia de vivir, esfuerzo, trabajo, tiempo, paciencia, aquellas virtudes de las que nos mencionaba. Entonces, prácticamente pues, requiere discipulado para poder construir una vida juntos. Eso me gustó muchísimo. También pensando en las personas solteras o que tienen planes de casarse, que cuando no se trata de casarse con la persona correcta, sino hacerlo correcto. Bueno, de las personas solteras dicen, bueno, quiero hacer lo correcto, ¿qué debo hacer? Esa sería una pregunta, sí, ¿verdad? Yo argumentaría esto, que en la soltería atraemos lo que somos, no lo que sabemos. Entonces, ¿cómo saber si me caso con la persona correcta o cómo hacer lo correcto? Necesito primero como soltero vivir correctamente para poder atraer lo que soy. Porque de otra manera se crea una disfuncionalidad ahí donde es muy difícil después, es complicado. Pero sí, es una vida que agrade al Señor como soltero para poder atraer a alguien que comparta esos valores o esa manera de vivir. Muy bien. ¿Alguien más? Porque abrimos el micrófono tantito, háblenos, díganos, por favor, hermanos, familias, abran sus micrófonos. Me encantaría abrir sus cámaras, pero discúlpenme, pero no puedo, no supe cómo, pero para la próxima semana les prometo que lo vamos a abrir. Pero ¿habrá algún comentario que quieran hacer esta noche antes de despedirnos? Buenas noches, hermano. Sí, adelante. Yo soy el doctor Miranda, me conecté desde la sierra de Chihuahua, de San Juanito. Oh, qué gusto escucharte. Gracias, me quedó muy claro todo lo que nos explicó, está muy, muy interesante, muy edificativo, pero yo tenía entendido que en Gálatas dice que los frutos de la carne, y menciona varios, pero después dice el fruto del espíritu y también se mencionan varios. Yo pensaba que el fruto del espíritu era uno solo. No sé si me pueda orientar al respecto, porque me quedo con esta inquietud. Son varios también los frutos del espíritu. Realmente no he buscado la palabra en el original, qué signifique, si frutos, pero me llamó la atención ese aspecto. Por lo demás, muy buen tema. Aquí está mi esposa que quiere estar el próximo miércoles, dice. Perfecto. Y ahorita, qué bueno que mencionas esto, ahorita trato de contestar tu pregunta, nada más para que entremos rápidamente en esto. Nosotros aquí, donde yo estoy en el sur de Texas, en la frontera de aquí con Tamaulipas, aquí son las 9 de la noche con 20 minutos. Nada más quiero asegurarnos que el tiempo para mí o para nosotros es 8 de la noche. Yo sé que la promoción dice 7, pero es la hora de Ciudad Juárez, porque es la iglesia a tiempo. 7 allá, no sé dónde estén ahí. Tú estás en Chihuahua, hermano. No sé exactamente la hora cuál sea, y sé que hay gente de otras comunidades, de otros lugares. La otra cosa es que va a ser la misma liga para conectar el mismo link. Así es que
como quiera voy a mandar a vez, se las mando para el próximo miércoles. No, esa referencia que estás hablando de Gálatas, definitivamente necesitamos contextualizarlo por la cuestión de, son cartas ocasionales, hay algo que está pasando en la iglesia o en las iglesias en esa provincia, y parte de ello es que Pablo está refutando, está contrarrestando la cuestión de las doctrinas falsas que hay en esos lugares. Y una de ellas, dentro de las iglesias, hay por lo menos dos cosas que están pasando ahí. Una de ellas es el gnosticismo, que es esa mentalidad donde empiezan a separar lo espiritual de lo material. Entonces, la Biblia presenta la vida en una manera integrada, en una manera total. Entonces, lo que típicamente pasaba en la iglesia, y los Gálatas es uno de ellos, es que enfatizaban la cuestión espiritual, pero en cuestión física, simplemente se daban a sus placeres, se daban a no darle importancia. Entonces existía ese divorcio de tener lo que ellos consideraban una teología correcta, una doctrina correcta, pero no estaba afectando la manera de vivir, el estilo de vida, la conducta, la ética. Entonces, por eso al principio, si recuerdas en la presentación, hablé acerca de cómo la verdad afecta o se traduce como estilo de vida, cómo la verdad te lleva a ejercerlo o a explicarlo en un contexto de relación. Entonces, cuando hablamos de esos frutos del Espíritu, estamos hablando obviamente de esa plenitud, estamos hablando de ese señorío, estamos hablando de las manifestaciones, que en este caso, las manifestaciones no de una versión mejor de la persona, pero es las manifestaciones precisamente, y muchos han usado esta frase y a veces es controversial, pero la voy a usar nada más para ilustrar. Se considera que el Espíritu Santo es el segundo Jesús, el segundo Cristo, porque es Cristo mismo, ¿verdad? Entonces, es simplemente la expresión, es simplemente cristalizar el carácter de Cristo, que en este caso para el cristiano, para aquellos que somos seguidores de Jesús, ya habita en nosotros. Entonces, no es algo que estamos buscando, es algo que tenemos que activar en nosotros. Estoy hablando del fruto o de los frutos. Estoy hablando de la expresión del carácter de Cristo. Entonces, es obvio que Pablo va a mencionar varios de ellos y cada uno de ellos tiene que ver otra vez contrarrestando las doctrinas falsas que se infiltraron o que se han infiltrado en la iglesia. Gracias por tu pregunta. Gracias por tu pregunta, hermano. De veras, agradecemos mucho. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta antes de despedirnos en oración? Me gustaría comentar algo que también se me hizo muy, muy, muy importante, es cuando el punto de cualidades espirituales que cultivan la unidad y que es la parte práctica. Y me gustó mucho el que haya mencionado que tocar este tema descarta una relación de un yugo desigual definitivamente. Aquí es donde se empiezan a describir la humildad, la amabilidad, la paciencia. Y algo que se me hizo también muy, muy especial es que anoté una relación incondicional. No es correcta en una relación amorosa. Debe ser condicional porque requiere de responsabilidades. Y mencionaban los límites. Y creo que nos hemos ido mucho por eso, incluyendo, ¿verdad? Dios quiere tener una relación incondicional contigo, la relación matrimonial debe ser una relación incondicional, pero creo que sí. No es saludable. Porque Dios sí pone condiciones. No es saludable, no es saludable. Relación incondicional no existe ni siquiera con Dios porque piensa en la salvación. Para que el hombre sea salvo tiene que creer. Hay una condición, tienes que creer. Entonces, su amor puede ser incondicional, pero la relación no puede ser incondicional. Entonces, definitivamente, tiene que haber condiciones. Y ahí es donde regresamos a esta cuestión de que trágicamente, donde hay abuso en la relación conyugal, en la relación de la familia, muchas veces porque pensamos que no debe de haber condiciones, de que debes de dejar que la persona haga lo que quiera. No es bíblico, no es correcto, no honra a Dios. ¿Había otra pregunta, un comentario? Pastor, ¿Alguien lo iba a hacer ahorita? A mí, yo soy Raúl Ortiz Caballero de Oaxaca. Gusto saludarte, hermano. Que me llamó mucho la atención y que creo que es importante recalcar, ya que casi siempre se nos ha enseñado de que pidamos la voluntad de Dios para que alguien pueda encontrar a su pareja, y esto es bueno, creo, claro. ¿Verdad? Lo que no nos han dicho o lo que probablemente no se ha tomado en cuenta es eso de que no se trata de encontrar a la persona correcta, sino precisamente
lo correcto. Y eso sí lo hemos sabido, ¿no? Esto es una gran realidad. O sea, definitivamente creo que hemos sido influenciados y siguen siendo influenciados nuestros jóvenes, nuestros hijos, con lo secular, películas de Hollywood y muchas cosas donde se nos hace creer que el amor ideal, la pareja ideal y cosas como esas, ¿no? Amor a primera vista. Y definitivamente esto es la teología o bueno, las enseñanzas que nos da el mundo. Sin embargo, a la luz de la palabra de Dios, pues es muy importante tener en cuenta esto, de que yo debo hacer lo correcto, y para que yo haga lo correcto, pues debo de tener una unidad de Dios y después con Dios, ¿no? Lo que usted mencionó. Exacto, sí, sí. Cuando pensamos en lo que estás hablando ahorita, cuando evitamos o ignoramos lo que acabamos de mencionar, es otra vez, es el tipo de vida que es guiada por el último vagón del tren. Y es lo que queremos evitar. No queremos una relación. Y otra vez, no estoy en contra del enamoramiento, del romanticismo. Tenemos esa libertad de hacer eso, aunque tradicionalmente es algo nuevo en la cultura de nosotros. Los matrimonios por muchos años fueron matrimonios arreglados. O es como lo vemos en la palabra de Dios, muchos de ellos. Pero el punto aquí simplemente es de que otra vez, o sea, es el entender de que ya cuando la persona... Y esa parte de la enseñanza yo la enfatizaba más en los casados que en los solteros, porque trágicamente el divorcio hoy en día, que es algo muy latente y muy real, es el producto de relaciones sin límites, donde la persona eventualmente se va a cansar de toda esta disfuncionalidad, o la clásica también es de que se enamora de alguien más, o alguien más le llama la atención, o hay un desamor en el matrimonio. Y otra vez, yo pienso que hay que cultivar el último vagón, aun cuando es el último, es importante. Eso no implica que no tenga importancia. El enamoramiento, los sentimientos, todo lo que estoy diciendo es de que tiene que ser una perspectiva integral, otra vez, guiada por el Espíritu de Cristo en nosotros guía todo lo demás, o sea, nos lleva en obediencia a eso. Gracias, hermano, por tu comentario y tu pregunta. Ok, no hay más comentarios, estamos concluyendo ya. Si no hay ninguna otra pregunta, algún otro comentario, tienen mi correo electrónico porque obviamente se inscribieron y han recibido los correos, así es que en lo que podamos servirles, estamos a disposición de ustedes, mis hermanos de la Iglesia Cristiana El Puerto. Gracias una vez más por ser los anfitriones, por recibirnos y recibir mucha gente. No estoy seguro cuántos se metieron, cuántos estuvieron en la llamada, no sé cuántos están ahí en los medios sociales, pero independientemente, Pastor Briceño, nos puedes despedir en esta noche en oración